Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. Buenos días, ¿cómo están? Qué enorme placer saludarles y reencontrarnos, mis estimados amigos y paisanos. Déjenme, me voy a tomar un poquito de esto porque ayer he andado con mucho ajetreo, como decimos, ¿verdad? Pero bueno, todo va a salir bien. Algunas dificultades por ahí que pues estamos tratando de resolver, nada que pues, no esté bajo el control de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Así que bueno, gracias, mis amigos. Tengo mal, creo, el volado de la corbata. Ahí estoy. Bienvenidos, 6:38 minutos, miércoles 5 de junio del año 2024. Seguimos avanzando, ¿verdad? Ya estamos, qué rápido estamos en la mitad del año, ¿se dieron cuenta? Mitad del año ya. Dios Padre, bendito Padre Celestial, estamos a la mitad del año, no me había dado cuenta. Pero bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros. Recuérdense, por favor, que si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, por favor, de YouTube principal, Las Cosas Como Son con Josué Nathan Bakis. Estamos pidiéndoles, por favor, que se suscriban. Es importante que lo hagan, los que no se han suscrito, por supuesto, ¿verdad? También que recomienden el canal, es un canal que precisamente está al servicio del trabajo periodístico que este servidor junto con su equipo de trabajo realizan. Así es que, pues, todos los días trabajamos para ustedes y todos los días lo hacemos con la misma mística, ímpetu, con el mismo amor, con el mismo compromiso. Y obviamente basados, como siempre se los he dicho, en el principio básico que señala el octavo mandamiento de la Sagrada Escritura, ¿verdad? No mentirás, ¿verdad? A veces, pues, no mentimos, pero nos confundimos, ¿verdad? Que es muy diferente. Pero corregimos, ¿verdad? Rápido, corregimos. Así que muchas gracias, de verdad, por estar pendientes del programa. Vamos a comenzar hablando de una información de última hora, ¿verdad? Tenemos información de último momento, ¿verdad? Han comenzado ya a develarse nombres de quienes van a acompañar al señor presidente de la República en este segundo mandato como su gabinete de gobierno. Y bueno, había mucha especulación, fíjense, el día de ayer respecto a un hombre que ni siquiera me voy a tomar el tiempo de mencionarlo, pero aquí están dos funcionarios ya juramentados por el señor presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, ¿verdad? Se trata de Adolfo Muñoz, ¿verdad?
Adolfo Muñoz. Vean este cambio. Vean este cambio. Me voy a detener con Adolfo Muñoz. Ponete por favor la foto de Adolfo Muñoz. Vean este cambio. Vean qué interesante e importante este cambio del señor presidente de la República. Estratégico, diría yo. Una pieza clave, su secretario jurídico de la presidencia, ¿verdad? ¿Quién sale? Ni más ni menos que Conan Castro. Conan Castro sale de su gabinete, ¿verdad? Y entra el señor abogado de la República, Adolfo Muñoz, ¿verdad? Es, creo, un cambio muy estratégico que pudiese, estoy hablando de que pudiese dar de qué hablar en las próximas horas. Abogado y notario, ¿verdad? Ya precisamente juramentado como secretario jurídico de la presidencia, ¿verdad? Y bueno, voy a hablar primero de este cambio, importantísimo, Adolfo Muñoz, ¿verdad? Adolfo Muñoz es un abogado y notario que llega a sustituir a quien fuera el ahora ex secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro. ¿Por qué les digo que es un cambio estratégico? Evidentemente sabemos todos los anticuerpos, lo digo de manera muy respetuosa y profesional, que habían alrededor de don Conan Castro, ¿verdad? Y este cambio precisamente de alguna manera busca darle un giro a cómo se había venido desarrollando un puesto clave estratégico de asesoría, ¿verdad?, jurídica legal de la presidencia de la República. Las cualidades del señor Adolfo Muñoz pues están precisamente en la información que ha compartido el señor presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Dice presidente Nayib Bukele, primeros cambios en su gabinete de gobierno. El presidente de la República, Nayib Bukele, anuncia este día los primeros cambios en su gabinete de gobierno, el cual tendrá una enorme responsabilidad de mantener los históricos resultados en seguridad, mientras que se resuelven otras necesidades importantes, empezando por la economía. Así es, el tema de la seguridad, el tema del régimen de excepción, el tema del plan control territorial, el tema del trabajo en equipo que debe desarrollar este funcionario con quien vaya a ser, si es que va a continuar como ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, si es que va a continuar como director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Y bueno, también trabajar de la mano con el fiscal general de la República, que ustedes saben también es un funcionario que deberá ser electo en el próximo mes de diciembre, entre diciembre y enero, no tengo la fecha exacta. A diferencia de las administraciones anteriores donde no hubo continuidad en la gestión este gobierno tiene la bendición de poder realizar una evaluación extensa, detallada y responsable para elegir a los funcionarios más idóneos, asegurando que cumplan con las credenciales del cargo y con los objetivos planteados en el nuevo mandato presidencial. Por ello, el presidente Bukele informará paulatinamente durante los próximos meses todos los cambios necesarios que se realizarán en el gabinete y la estructura ministerial. En paralelo, el gobierno continuará fiscalizando el quehacer de los funcionarios y el manejo que realicen de los recursos públicos para prevenir irregularidades y reducir responsabilidad en caso de infringir la ley. ¿Qué quiere decir? El presidente se va a tomar su tiempo. De aquí en los próximos meses no sabemos cómo va a ser el cambio que va a ir haciendo, quiénes van a ir quedando, quiénes van a ser los que van a ser de nuevo juramentados, valga la redundancia, en sus puestos. De momento, según yo entiendo en este comunicado, se les va a dar continuidad a los que está y paulatinamente se van a ir anunciando los cambios y vigilando que los que están, es decir, que los funcionarios a los que no se les haya anunciado aún que se retiran
de los despachos ministeriales, ¿verdad? Pues siguen como funcionarios, ¿verdad? ¿En qué calidad? Será en calidad de encargado de despacho, mientras el presidente los ratifique en el cargo o los remueve. Importantísimo cambio, ojo, ¿verdad? El señor Muñoz llega a sustituir a quien fuera el otrora secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro. Este cambio llama poderosamente la atención y sobre todo porque debemos de decirlo con claridad meridiana, el señor Conan Castro también es uno de los que el gobierno de los Estados Unidos incluyó en la lista Engel, ¿verdad? Como secretario jurídico de la presidencia fue incluido en la lista Engel. ¿Qué otros cambios van a venir? No sabemos, pero el que es seguro, el que también ya está, precisamente es el del siguiente funcionario, ¿verdad? Rodrigo Ayala. Rodrigo Ayala, ahí está él firmando en Casa de Gobierno, ¿verdad? Este cambio es muy, muy interesante, ¿verdad? Presidente de Invest El Salvador, ¿verdad? Esta es una nueva institución, debo de entenderlo de esta manera, ¿verdad? A continuación, fíjense los nombres de los dos cambios. Vamos a ir por primero con pasate primero al secretario jurídico, por favor. A él. Secretario jurídico Adolfo Muñoz Cisneros. Hoy vamos a la continuidad del comunicado, por favor. Adolfo Gerardo Muñoz Cisneros, graduado de licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Muñoz se desempeñaba como asesor jurídico de la Vicepresidencia de la República en sus inicios. Ocupó diversas funciones dentro de la Fiscalía General de la República para después dedicarse a la asesoría legal, principalmente al derecho constitucional, civil y mercantil. Ahí está. Vamos a la siguiente foto. Rodrigo Ayala, actual diputado, segundo vicepresidente de la Asamblea Legislativa. ¿Primero o segundo? Déjeme ver. Segundo vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Este cambio es muy interesante porque se trata de una nueva entidad gubernamental. No, ya existía Invest. Vamos a ver, veamos, leamos el comunicado. Presidente de la Agencia de Promoción e Inversión de... sí, esta fue la que vino a sustituir a Proesa, hasta donde entiendo. Presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones del Salvador, Invest, Rodrigo Javier Ayala Claros, licenciado en Economía y Ciencias Políticas, con una especialización en Administración de Empresas. Ayala ocupaba el cargo de diputado segundo vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Previo a sus funciones como legislador, trabajó como consultor y analista económico en diferentes instituciones públicas y privadas. Ambos funcionarios cuentan con las credenciales para ejercer dichos cargos y contribuirán con la apuesta que el gobierno desarrollará en reformas legales y nuevas normativas para continuar con la transformación del país, así como las acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera para impulsar la economía nacional. El resto de funcionarios de gabinete saliente 2019-2024 se mantienen hasta los próximos anuncios en sus cargos. ¿Va? Se mantienen en sus cargos los que no han sido ahorita anunciados. Eso es importante. El resto de funcionarios del gabinete saliente 2019-2024 se mantienen hasta los próximos anuncios en sus cargos. Esto es importante, o sea, se mantienen en sus cargos todos los demás miembros del gabinete. Son cambios muy importantes. Si me pueden averiguar, producción, si no me equivoco, presidente de Invest era el señor, perdonen, no quiero pecar de ignorante, ¿no era el señor Catán? ¿Verdad? Porque necesito saber a quién va a sustituir el señor Rodrigo Ayala. Bueno, el joven Rodrigo Ayala, porque es un joven muy preparado. La verdad, este es un jovencito que a su corta edad tiene una gran preparación académica. Creo que conocimiento académico y preparación no le hace falta. El presidente se ha fijado en sus cualidades y por eso ahora lo pone en este cargo, que es un cargo muy importante, que le tocará a él trabajar para poder atraer la inversión
a nuestro país, ¿verdad? Presidente de la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El Salvador, Inves. Esa es. No sé quién ocupaba este cargo. Ah, ok, tenemos la foto. Tenemos la foto. Ok. Entiendo que es que quien ocupaba este cargo era Salvador Gómez Goches. Vamos a ver eh, si tenemos la foto, por favor, ¿verdad? Del señor que sale. Sí. Inves fue creada por los diputados mediante decreto legislativo 663 el 5 de junio de 2023, ¿verdad? Y el primer presidente, Inves, claro, Inves fue creada por los diputados por medio de decreto, ¿verdad? Y creo que esta entidad viene a sustituir a Proesa, ¿verdad? Entonces, veamos, ahí está. Este fue el primer presidente de Inves, ¿verdad? Salvador Gómez Goches, ¿verdad? Salvador Gómez Goches, este señor que tienen en pantalla, es al que sustituye Rodrigo Ayala. ¿Qué cambios? Póngamelos a los dos, por favor, producción. Le voy a agradecer muchísimo. Gracias. ¿Qué cambios más importantes? ¿Qué cambios más interesantes? Se nota que el presidente se está tomando el tiempo de poder analizar bien quiénes lo van a acompañar. Como dijo el presidente, habrán algunos que van a seguir en sus cargos, ¿verdad? Les pidió que trabajaran, que se esforzaran, que por favor se ganaran con su trabajo en la continuidad en los diferentes ministerios, carteras y autónomas, ¿verdad? Pero bueno, estos cambios llaman poderosamente la atención, ¿verdad? Definitivamente que sí, ¿verdad? Ya ven que les dije. Inves es la entidad que reemplazó al organismo promotor de exportaciones de inversión de El Salvador, Proesa, ¿verdad? Esa institución Proesa estuvo dirigida por mucho tiempo, en los tiempos de Tony Saca, por la señora aquella que fue directora del Seguro Social también de Arena, que a saber qué se ha hecho, por cierto, la señora esta, Ana Vilma de Escobar. Entre las atribuciones que tiene Inves que le tocará asumir al presidente de Ayala, se incluye el diseño de estrategias y directrices para impulsar a El Salvador como destino de inversión, de la promoción y facilitación de inversiones de exportaciones, la implementación de procesos para la generación de capital humano e innovación, tecnología, el apoyo y diseño de las políticas estratégicas de promoción con el objetivo de mejorar los niveles productivos de diversos sectores del país, el desarrollo de las metodologías para identificar sectores de inversión, entre otros, ¿verdad? Sí, fue creada en junio de 2023 y la agencia pues sustituye a Proesa. ¿Qué cambios más interesantes, mis amigos y paisanos? Porque no es fácil, ¿verdad? Inves es no solo la que sustituyó Proesa, sino que le tocará a este muchacho acceder a nuevos mercados, destinos de exportación y manufactura, por lo que deberá impulsar y atraer inversión no solo privada, nacional, sino extranjera, así como contribuir al crecimiento económico y a la generación de mayor oportunidad de empleo y desarrollo, ¿verdad? Inves fue creada en el 2023 con los votos de 65 diputados de la Asamblea Legislativa que aprobaron la ley de la creación de la Agencia de Creación de Promoción para Inversiones de Exportaciones. Bueno, ahí está, todos los detalles y el señor Rodrigo Ayala como presidente. ¿Qué sucede cuando un diputado tiene que retirarse porque es llamado a ocupar un cargo en el ejercicio público?
pues simple y sencillamente pide permiso sin goce de sueldo, no deja de ser diputado porque ha sido electo diputado de la Asamblea Legislativa por los votos de la población, ¿verdad? Es actual, bueno, es hasta el día de su juramentación, que fue, entendemos, el día de anoche, segundo vicepresidente de la Asamblea Legislativa, y partiendo de eso tocará precisamente pedir permiso. ¿Quién es el suplente de Rodrigo Ayala? A él le tocará asumir definitivamente lo que restará de la legislatura 2024-2027, si es que no cambia nada, porque también por ahí anda la especulación de que podrían extender los periodos tanto de diputados, alcaldes y presidente de la República. Como parte de las reformas que se pretenden desarrollar e impulsar por parte de bueno, muy interesante, digo, volviendo al cambio del secretario jurídico de la presidencia, es una pieza clave que deberá el presidente también en su momento quizás dar las explicaciones de estos cambios, ¿verdad? Conan Castro fue su secretario jurídico de la presidencia por mucho tiempo. Ese cargo lo ocupó también el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Cuando Ernesto Castro va a la elección del 2021 y gana y se convierte en presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente nombra a Conan Castro como secretario jurídico de la presidencia y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? En ese sentido, el cambio llama poderosamente la atención y estaremos, por supuesto, muy atentos de las explicaciones, ¿verdad? Es muy interesante también saber de que el resto de funcionarios del gabinete saliente 2019-2024 se mantienen hasta los próximos anuncios en sus cargos, bueno, para saber si se mantienen en sus cargos o por lo consiguiente no, ¿verdad? Ahí van a ver en pantalla al secretario, a los dos funcionarios, bueno, a Conan Castro saliente, él es Conan Castro, ex secretario jurídico de la presidencia saliente, y quien lo sustituye, ¿verdad? Adolfo Muñoz, que es precisamente el que ya, ¿verdad? Bueno, los ministros siguen trabajando, de hecho, ¿verdad? Sin detenerse. De hecho, ayer el ministro de Trabajo, Rolando Castro, pues sostuvo una reunión con todo el equipo de directores y jefes, instando el compromiso de trabajar 24/7 y cómo lo instruyó el presidente de la República para llevar soluciones al pueblo salvadoreño. Van a ver imágenes ahorita mismo ustedes en pantalla también. O sea, los ministros no han dejado de trabajar, siguen trabajando, conscientes, por supuesto, de que sus cargos pues, están a disposición del presidente de la República. Pero hay varios ministros que tienen un perfil muy interesante, que se han dedicado a trabajar, que se han dedicado a hacer un trabajo tal cual lo había pedido el presidente, de 24 horas, 7 días a la semana, ¿verdad? De no detenerse, ¿verdad? Es el caso, por supuesto, del ministro de Justicia y Seguridad, es el caso del ministro de la Defensa Nacional, es el caso del ministro de Obras Públicas, es el caso de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, es el caso del ministro de Trabajo, Rolando Castro, es el caso de, déjenme ver, otro que también han dado muy activo. También el ministro de Salud, por supuesto, Francisco Alaví, ¿verdad? Todos ellos, ¿verdad? Quiero ser enfático en el comunicado que se ha hecho público, ¿verdad? Sobre todo en el tema de que dice el presidente que a diferencia de las administraciones anteriores donde no hubo continuidad en la gestión, este gobierno tiene la bendición de poder realizar una evaluación extensa, detallada y responsable para elegir a los funcionarios más idóneos
asegurando que cumplan con las credenciales del cargo y con los objetivos planteados en el nuevo mandato presidencial, ¿verdad? Por ello, el presidente Bukele informará paulatinamente durante los próximos meses todos los cambios, todos los cambios necesarios que se realizarán en el gabinete y en la estructura ministerial. En paralelo, el gobierno continuará realizando el quehacer de los funcionarios y el manejo que realicen de los recursos públicos para prevenir irregularidades y reducir las responsabilidades en caso de infringir la ley. Muy bien, yo creo que estos cambios que ha anunciado el presidente van a ser del beneplácito de toda la población. El presidente por eso pedía, y es bueno, fíjate, escuchar, ¿verdad?, que todas las decisiones que se tomen, dijo en su discurso de casi 36 minutos en la Plaza Gerardo Barrios después de la investidura, que le pidió al pueblo salvadoreño acompañar y defender a capa y espada todos los cambios y transformaciones que que el gobierno impulse, ¿verdad?, como parte de el nuevo esfuerzo que se va a hacer para poder dinamizar la economía de nuestro querido país, El Salvador, ¿verdad? Tenemos esa parte en donde el presidente precisamente hace el llamado a acompañar, a apoyar todas las decisiones que se tomen por parte del gobierno. Y bueno, era obvio, ¿verdad? Era obvio que se iban a realizar algunos cambios, ¿verdad? El presidente está apostando precisamente a no solo mantener los esfuerzos que se han logrado en materia de seguridad con este nombramiento de este secretario jurídico de la presidencia, sino que profundizarlos en materia de seguridad, profundizarlo. Y en el caso de el señor Ayala, pues también comenzar a trabajar, comenzar a conformar todo un equipo que permita poder hacer y comenzar a trabajar en los desafíos que implica el buscar solventar el otro problema más sentido de la población, que es el tema de la economía, ¿verdad? No sé si tenemos ese fragmento del presidente de la República para que podamos ponerlo, por favor, porque precisamente no podemos más que trasladarles a ustedes estos cambios que son cambios de última hora que han sido anunciados hoy a las 6 de la mañana. Escuchemos al presidente. El Salvador cambió para siempre. Nuestro gobierno ya dio frutos, como el árbol que dio buenos frutos, ya dio frutos en abundancia. El camino pronto será irreversible, primero Dios. Ya superamos lo más difícil, lo más urgente. Ahora faltan todas las demás enfermedades, nadie lo niega. Pero debemos seguir escuchando al doctor que ya nos curó de lo más urgente, de lo más grave, de lo que nos estaba matando. Y debemos de seguir la receta siempre, como hicimos la vez pasada, al pie de la letra. De ahora en adelante, aprovechemos cada 1 de junio para honrar la vida de los que perecieron antes de que tuviéramos la medicina. Y hagamos nuevamente un juramento para defender cada una de las decisiones que tomaremos en los próximos 5 años. Así que les pido a todos que levanten su mano. Juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación, siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos, pidiendo la sabiduría de Dios para que nuestro país sea bendecido de nuevo con otro milagro. Y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo,
Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a El Salvador. Muchas gracias. Ahí está claro, más que claro, creo, conciso, preciso y contundente el llamado que le hizo a el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Porque no es solo los que estaban ahí congregados, concentrados en la Plaza Gerardo Barrios, no, los invitados especiales, los dignatarios, sino que además a los que estaban viendo la cadena nacional de radio y televisión, ¿verdad? Es el tema, ¿verdad? Así es que bueno, nosotros simplemente cumplimos y aquí en Las Cosas Como Son lo tienen de primera mano. Estos cambios son cambios muy, pero muy contundentes. Cambios que mandan un mensaje. Cambios que sin duda alguna buscan establecer una nueva ruta de trabajo que le permite al presidente, obviamente, ya no es aquel joven presidente del 2019, que enfrentó a una oposición, como él mismo la ha denominado, una oposición que es rabiosa, dijo, ¿verdad? Que es insignificante, pero rabiosa, dijo. Y se enfrentó a esa oposición, pero bueno, creo que estos cambios mandan un mensaje. Y ese mensaje es precisamente ese. Tenemos eso de la oposición rabiosa, ¿verdad? Porque fue precisamente, no es el mismo presidente, ojo, no es el mismo señor presidente Nayib Armando Bukele del 2019. Aún así, siendo neófito, digo, en el caso de llegar a la presidencia de la República o su arribo a la presidencia de la República, logra enfrentar todos los obstáculos de una oposición que no era en ese momento insignificante, porque bloqueó prácticamente todos los proyectos que buscaba el presidente para el pueblo salvadoreño, particularmente en el tema de la seguridad. Ahora el presidente es un presidente más maduro, un presidente que también es 5 años más viejo, pero bueno, él así cataloga a la oposición. Es decir, fíjense, cuando la denomina insignificante pero rabiosa, no la está descalificando, le está dando un poco de beligerancia al saber que lo que dicen cuando les abren, aunque sean poquitos, les abren los espacios, pues de alguna manera también lo hacen buscando hacer un daño. Escuchemos. Así como aquel enfermo confió en el doctor que curó el cáncer terminal y que además tiene el tratamiento para curar las demás enfermedades, la oposición, que es numéricamente insignificante pero rabiosa, sigue defendiendo una institucionalidad, una democracia, como le llaman ellos, que solo nos dejó hijos, madres, abuelos, amigos y hermanos asesinados impunemente. Nosotros, por el contrario, decidimos hacer nuestra propia receta. Se necesita coraje, se necesita arriesgarse en todos los niveles. No estoy aquí para hacer lo que algunos creen que debemos hacer. Estoy aquí para hacer lo que mejor sea para nuestro país. He escuchado a personas que dicen, sí, la seguridad está bien, pero, espérense, en 2 años le dimos vuelta a una situación que llevaba medio siglo de violencia, entre 30 años de pandillas más la guerra civil, con más de 70.000 terroristas que controlaban las comunidades, los cantones, los caseríos, las colonias, las calles, este mismo centro histórico. Eran un gobierno paralelo y dejaron más muertos que todo el conflicto armado oficial. La paz fue más sangrienta que la guerra.
Y lo hicimos con nuestra propia receta, con nuestros propios policías, con nuestros propios soldados, con la colaboración de nuestra propia gente y con la ayuda de Dios. Hoy, algo que parecía imposible y que ahora lo damos por sentado, El Salvador es el país más seguro de todo el hemisferio occidental, con una reducción del 97% en los homicidios. Ya no hay temor acá de estar acá en el centro, pero no a esta hora de día, no, a las 2 de la mañana, incluso tomándose fotos o grabando videos con los celulares. El salvadoreño sabe que eso no se podía hacer aquí, ni en la mayoría de lugares. Bueno, gracias, de verdad. Teníamos que, de alguna manera, informarles sobre estos cambios, pero ya está aquí con nosotros el doctor Carlos Acevedo. Doctor. Un gusto, Netán. Y un saludo a tu audiencia galáctica. Gracias. No, gracias, doctor. Me da mucho gusto que esté aquí. Sabes, será una plática muy provechosa. Estábamos ganando tiempo. Quiero decirles que el doctor está muy ocupado, de verdad que sí, y yo le agradezco porque viene de San Miguel, Perla de Oriente. Salió a las 3 de la mañana y el tráfico está perro, mano. Terrible, terrible. ¿Cuánta plata se pierde, doctor, por estos tráficos, verdad? Pero fíjate que por otra parte, digo, bueno, si hay ese tráfico es que hay gente que está trabajando desde temprano. Claro. Porque antes de las 6 de la mañana ya viene la trabazón de Santo Tomás para acá. Es que lo que pasa, doctor, es lo siguiente, que la gente busca la manera de salir temprano para tratar de llegar a tiempo a sus trabajos. Pero entonces eso es signo de que hay actividad económica. Claro. Peor sería que no hubiera carros porque la gente no tiene trabajo y... Pero bueno, déjeme darle mi reconocimiento público, ¿verdad? Porque está trabajando en el oriente del país haciendo unas consultorías con una universidad, el doctor. Doctor, empecemos pues porque fíjese que pues sí, ya tenemos bastante que... esperando poder tenerlo aquí por el retraso por el tráfico. Pero bueno, acaba de anunciar cambios el presidente de la República en su gabinete. Sale de el gabinete el señor secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, y llega el señor Adolfo Muñoz. Pongamos la foto, por favor. Si podemos, jóvenes. Muy interesante este cambio desde cualquier punto de vista. Estos son los dos primeros funcionarios juramentados. El resto del gabinete, dice el presidente o la presidencia de la República en su comunicado, continúan en sus puestos. Continúan en sus puestos hasta, bueno, que se conozca, dice, ¿se van a mantener en sus cargos o no? Secretario jurídico de la presidencia, el señor Adolfo Muñoz. Es un abogado y notario. Es un abogado y notario. Ha graduado en licenciatura de Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Usted conoce muy bien esa universidad. Muñoz se desempeñaba como asesor jurídico de la Vicepresidencia de la República en sus inicios. Ocupó diversas funciones dentro de la Fiscalía General de la República y después dedicándose a la asesoría legal, principalmente en el derecho constitucional, civil y mercantil. ¿Qué es lo que busca con este cambio? Dice que busca mantener los históricos resultados en seguridad mientras se resuelven otras necesidades importantes, empezando por la economía. Vamos a ver el otro cambio. Rodrigo Javier Ayala Claros.
es actual segundo vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Es licenciado en Economía y Ciencias Políticas con una especialización en Administración de Empresas. Ayala ocupaba el cargo de segundo diputado de la vicepresidencia en la Asamblea Legislativa. Previo a sus funciones como legislador, trabajó como consultor y analista económico en diferentes instituciones públicas y privadas. Ambos funcionarios cuentan con las credenciales para ejercer dichos cargos que contribuirán con la apuesta del gobierno en desarrollar reformas legales y nuevas normativas para continuar con la transformación del país, así como las acciones encaminadas a la acción de la inversión extranjera para impulsar la economía nacional. El resto de funcionarios de gabinete saliente 2019-2024 se mantienen hasta los próximos anuncios en sus cargos. ¿Cuál es el nuevo cargo de Rodrigo Ayala? Presidente de Inves. Es la institución que se creó a mediados de 2023 para sustituir a Proesa, a la Oficina de Promoción de Inversiones. Sí. Esta oficina Inves es la encargada de atraer no solo inversión, de promover no solo inversión nacional, sino también atraer inversión extranjera, doctor. ¿Qué le parecen los cambios? Bueno, el primero, el secretario jurídico, yo no conozco a Muñoz. Es un cargo con gran trabajo, un gran trabajar. Sí, definitivamente. Entonces, tal vez sí, en el haber estado ahí 5 años, creo que de haber sido un desgaste de trabajo para Conan. Y luego Rodrigo, lo veo mejor acá, fíjate, creo que puede aportar más que como diputado. Al país que como diputado. Me imagino que por eso lo recluta el presidente. Sí. Lo llama. Creo que es un cargo que puede desempeñar bien. Claro. Además, creo que tiene las credenciales, ¿verdad? Para poder estar en eso. Sí. Por lo menos académicas. Es un joven. Me parece una buena maniobra de recambio. Sí, interesantísimo. Ahora, doctor, ¿está claro por el comunicado en estos dos cambios primeros que hace el presidente que busca dos cosas importantes y obviamente son lógicas? Mantener y dar continuidad a los resultados exitosos en materia de seguridad. Pero además apostarle a lo otro que en su discurso de 35 minutos en la investidura dice será el tema de la apuesta estratégica por el segundo milagro, que es resolver los problemas económicos. A ver, en ese contexto pareciera ser que el presidente sabe la hoja de ruta por la que debe de ir y estos cambios dan cuenta de eso. Sí, porque desde luego el desmantelamiento de las pandillas era una condición para arreglar el tema económico. Si no resolvías lo de las pandillas, ya cualquier cosa que hicieras por otro lado no iba a tener resultados. Pero por otro lado, la reactivación económica consolida los logros en seguridad. Entonces, ahí hay una interdependencia entre las dos cosas. Y bueno, una vez que las pandillas están desmanteladas, el siguiente paso, como había venido saliendo incluso en las encuestas, la gente decía ya el tema de seguridad ya no es prioridad, ahora nos interesa el tema económico. Y el presidente lo expresó así muy claramente en el discurso. Sí, totalmente. Ahora, analizando a conciencia el discurso del presidente, no es un discurso que profundice o aterrice puntualmente en nada concreto. En eso tienen razón algunos, pero es el estilo del presidente. No desvelar, no anunciar, no adelantar nada de lo que pueda venir a futuro. Bueno, yo no lo oí directamente porque estaba en Costa Rica en ese momento. Lo oí después en una grabación de toda la ceremonia que sacó Casa Presidencial, que me pareció, bueno, la Casa Presidencial tiene buenos técnicos en temas audiovisuales, mediáticos, sí, entonces la grabación quedó muy, muy bien, ¿verdad? Entonces ahí fue donde escuché el discurso del presidente. Fíjate que a mí me gustó en el sentido de que, bueno, se le ha criticado de que no da cifras, que no sé qué, pero rompe con ese molde más o menos tradicional de soltar un montón de cifras y no hace nada. Que a la mayoría de la población no le dicen nada. Y no les entiende tampoco. Exacto, no le dicen nada, no las entiende. Entonces, creo que él escogió creo que los discursos de antes eran como esquemas discursivos elitistas, pero ahora él escogió un esquema que la mayoría de la población entiende. Entonces, la mayoría de la población entiende qué es lo que es estar enfermo.
La mayoría de la población sabe que tener cáncer es una cosa grave. Claro. Entonces yo creo que la metáfora que él utilizó para referirse a lo que se ha hecho en el tema de seguridad, como la extirpación del cáncer, y lo que viene ahora en el tema económico, como, bueno, hay otras dolencias que tiene ese enfermo, que una vez extirpado el cáncer, ahora nos podemos concentrar en esas dolencias, y lo de la medicina amarga, ¿verdad? Y pedir un voto de confianza a la población de que, así como él tuvo un logro en el tema de seguridad, ahora les está asegurando que se va a dedicar a resolver lo económico. Entonces, a mí me parece que el discurso me parece bueno. Hablemos de una cosa que es sin duda alguna muy necesario que lo discutamos, ¿verdad? En la simpleza del discurso del presidente, manteniéndose en su estilo de hablarle al país con la sinceridad de lo que esto requiere. No se compromete a nada, pero sí a trabajar por hacer los cambios y transformaciones necesarios para sacar adelante el tema de la economía. Eso está claro. Sí. Ahora, contrario a lo que han venido diciendo, porque él se refiere a la oposición como insignificante pero rabiosa, contrario a lo que venía diciendo la oposición de que de la economía no se come, o que De la seguridad. de la seguridad no se come, perdón, sí, ya me van a hacer un meme, que de la seguridad no se come, evidentemente si no tenés seguridad, no tenés... No se come. obviamente, pero bueno, los políticos opositores a saber cómo analizan este tema, que pues, lo vivieron repitiendo cada vez que podían, ¿verdad? No solo ellos, otros también. Sí. Pero está claro de que solventando o continuando, profundizando el tema de los cambios y transformaciones en materia de seguridad, hay una gran oportunidad para la economía. Pero ¿de qué depende, doctor? Porque aquí hay una cosa que es importante. Vaya, el presidente ya dio algunos luzazos, digámoslo de esta manera. Primero es que no va a ceder ante las presiones de los organismos internacionales de subir impuestos. O sea, por lo menos el IVA, que es lo que recomienda siempre el Fondo Monetario Internacional, no va a subir los impuestos en IVA. Lo otro que me llamó la atención del discurso es que dice él, no hagan caso a aquellas voces que aseguran que lo privado es mejor que lo público. De alguna manera nos deja entrever de que pudiera existir una posibilidad de que el gobierno comience a asumir la prestación de algunos servicios sensibles para la ciudadanía y que están ahora en manos de privados. Pero, ¿como qué? Transporte público, por ejemplo. Ajá. Sí, pudiera ser, pudiera ser. Distribución eléctrica, por ejemplo. Bueno, también lo que pasa con la distribución eléctrica es que ahí sí sería como a contrapelo de lo que han sido las buenas prácticas internacionales. Digamos, antes, justamente antes que se privatizaran las distribuidoras de electricidad, sí la mayoría de países del mundo tenía la electricidad como un sector estratégico en manos estatales. Pero desde los 80 en algunos países, 90 en el caso nuestro, ese sector se privatizó. Lo que pasa es que, bueno, la gente resiente la privatización porque, claro, como antes la electricidad estaba totalmente subsidiada, y luego cuando la agarra el sector privado, obviamente el sector privado no va a subsidiar, el sector privado toma para lucro. Para lucro. Entonces ahí donde viene, bueno, vamos a cobrar las tarifas de mercado, pero para que la gente no sintiera la gran subida entre lo que pagaba cuando era estatal y lo que empezó a pagar cuando fue privado, entonces ahí viene el subsidio a la electricidad. Entonces, si el gobierno asume, digamos, la electricidad, también tendría que asumir el subsidio, ¿verdad? No sé, yo de lo de la electricidad, no es que me cierre del todo, pero lo veo más difícil que el caso del transporte. Aunque en el caso de la electricidad, las empresas solo son concesionarias del Estado, ¿verdad? Claro, claro. Igual que el transporte público. Igual que el transporte público. Sí, yo creo que se puede encontrar ahí un modelo eficiente de provisión de esos servicios por parte del Estado.
no estoy en contra, digamos, de un esquema de provisión estatal de esos bienes públicos, pero hay que verlo bien, sobre todo lo de la electricidad. Sí, y también pensando en lo que dice el presidente, ¿verdad? Que no es cierto de que lo privado es mejor que lo público. Sí, porque también visto desde el punto de vista de lo que a mí me parece que debería ser la prioridad en términos de la reactivación, que es atraer inversión extranjera directa, si estás tratando de atraer inversión extranjera directa y estás estatizando empresas, puede ser que eso mande señales contradictorias. Pero vaya, hay una cosa que es innegable, doctor, y yo sé que el presidente de la República lo sabe. Y yo quisiera que lo habláramos con usted de manera objetiva, como le caracteriza con sus análisis. En El Salvador hay pobreza. 1/3 de la población está en pobreza. Ajá. Hay medios de comunicación y funcionarios que se atreven a decir que durante el gobierno del presidente Bukele ha caído más gente en la pobreza o superaron el umbral, entraron al umbral de la pobreza. Lo cual es cierto, pero no por culpa del gobierno. Vaya, expliquemos eso. Porque ellos le echan la culpa al gobierno. Sí. Vaya, recordemos primero que este gobierno, a los 9 meses de haber llegado, se viene la pandemia. La peor pandemia global desde la gripe española de 1918, en más de un siglo. Y luego la pandemia genera la peor recesión global desde la Gran Depresión del 1930. Entonces, eso lleva, por un lado, en el caso de la pandemia, que caen los ingresos y, por tanto, un montón de gente cae en pobreza. Entonces, a no ser que digas que la pandemia fue culpa del gobierno, no se puede decir que esa gente quedó en pobreza por culpa del gobierno. Esa gente cae en el umbral de la pobreza por la pandemia, según usted. Sí, porque al cerrarse la economía, caen los ingresos de la gente y como la pobreza convencionalmente se mide como pobreza de ingresos, como pobreza monetaria. Entonces, si tus ingresos están por debajo de lo que es el costo de bueno, en el caso de la pobreza relativa, 2 veces la canasta básica alimentaria, y el caso de la pobreza extrema es el costo de la canasta. Entonces, si tus ingresos caen por debajo de eso, como por efecto de una crisis como la que se dio, entonces caes en pobreza. Y si luego lo que ocurrió, viene la inflación global más grande en 40 años, entonces sube el costo de la canasta básica y entonces la gente cae en pobreza. Y ese es un fenómeno global. Tanto así que CEPAL escribió un informe preocupada por el aumento de la pobreza en toda América Latina como resultado de ese doble fenómeno, pandemia, inflación. Entonces, El Salvador no estamos en Marte, estamos en este planeta en el que se ha dado ese fenómeno. Entonces, ciertamente, la tasa de pobreza, el número de personas pobres ha aumentado durante esta gestión. Pero de ahí a echarle la culpa al gobierno, y eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Ahora, ¿escuchó el discurso usted, aunque sea indiferido? Claro, sí. Sí. El presidente hace una metáfora sobre una persona enferma. Sí. Dice, una persona enferma. Esa metáfora es clave. Sí, por eso quiero que la analicemos a profundidad. Dice, una persona viva pero enferma, dice. Bien enferma. Sí, bien enferma, con un cáncer, dice. El cáncer que tenía esa persona, dice, es el cáncer de las pandillas. Ya se curó del cáncer, dice. Ya se extirpó. Ya se extirpó. Más sin embargo, sigue enfermo de la presión, del corazón, de diabetes, riñones, dijo el presidente, ¿verdad? Hay que continuar con el tratamiento para poder curar a esa persona de los males que tiene. Ese símil que hace en esa metáfora de una persona enferma con el país que le ha tocado llevar la rienda durante los 5 años, ¿le gusta a usted? Yo creo que es una buena manera de expresarle a la población, a la mayoría de la población, la que no sabe de números ni entiende cifras, creo que es una buena metáfora para explicarle la situación del país.
Y también la pedida o la solicitud del voto de confianza, desconfíenme, porque vienen tiempos en que quizá vamos a tener que repartir medicina amarga, entonces Sí. confíen. Ya vamos a llegar a lo de la medicina Que amarga. algunos han interpretado, ¿no?, de que es una monarquía que está ordenando, que son los vasallos, no sé qué. En realidad le está solicitando pidiendo un voto de confianza, Ajá. porque sabe que vienen tiempos que pueden golpear a muchas o a algunas personas. Vaya, pero fíjese que como no tenemos mayores detalles, más la simpleza de un discurso que lo hace de esa manera el presidente, de hecho es hasta improvisado, porque no tiene ni teleprompter, ni tampoco tiene un podium en donde esté leyendo. No había teleprompter. No. Como los teleprompters ahora son invisibles. Claro, son unas pantallas ahí. Uno no los mira y... Sí, pero definitivamente fue un discurso que le salió del corazón a él. O sea, lo dice ahí a los que estaban presentes y también a través de la cadena nacional de radio y televisión y para todo el mundo, en el sentido de que el presidente decide no entrar en esos discursos con muchos tecnicismos y cifras para que la gente no entiende y esto cómo se come, sino que más bien pide la confianza para poder darle el respaldo a las decisiones que han de tomar. Pero ¿cómo interpreta usted porque fíjese que es bien interesante y quizás lo vamos a escuchar, porque dice que si hay necesidad para la economía, nos tocará utilizar o dar también medicina amarga. Escuchemos el segmento para poder entrar a entender qué puede significar el tema de aplicar medicina amarga para la economía. Escuchemos. Hay que tomar medicina amarga. Pero así como el enfermo... Y quizá en este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Pero así como el enfermo que se curó del cáncer y ahora quiere curarse del corazón, el país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía. El Salvador necesita 3 cosas para curarse de la economía, para arreglar la economía. 1, la guía de Dios. 2, el trabajo incansable del gobierno. Pero y 3, que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen. Ya votaron por nosotros masivamente el 4 de febrero, pero no es suficiente con votar. Es importante defender cada una de las decisiones que se tomen sin titubeos, así como lo hicimos con la inseguridad. Exactamente como hicimos este país seguro, vamos a hacer este país próspero. Pero para eso necesitamos que cada quien defienda cada una de las decisiones que se tomen. He escuchado a personas que dicen, sí, la seguridad está bien, pero, espérense, en 2 años le dimos vuelta a una situación que llevaba medio siglo de violencia, entre 30 años de pandillas más la guerra civil, con más de 70.000 terroristas que controlaban las comunidades, los cantones, los caseríos, las colonias, las calles, este mismo centro histórico. Eran un gobierno paralelo y dejaron más muertos que todo el conflicto armado oficial. La paz fue más sangrienta que la guerra. Y lo hicimos con nuestra propia receta, con nuestros propios policías, con nuestros propios soldados, con la colaboración de nuestra propia gente y con la ayuda de Dios.
Seguro muchos de esta plaza, seguro muchos de los que nos ven en televisión, al día de hoy estarían muertos, y de seguro muchos opositores que están en contra del régimen de excepción estarían muertos de no ser por él. Y logramos todo eso sin subir un centavo de impuestos. De hecho, ustedes recuerdan que los gobiernos anteriores tenían un impuesto a la seguridad, el SESC. Bueno, lo quitamos. No solo no pusimos un impuesto a la seguridad, sino que quitamos un impuesto a la seguridad. Y aún así, los gobiernos anteriores, con todo el impuesto a la seguridad, permitieron que las pandillas incrementaran y asesinaran impunemente a nuestra gente. No perdamos la perspectiva. Lo que ha ocurrido en El Salvador no son 5 ni 10, son más de 20 milagros juntos. Y todo es por la gloria de Dios, por el trabajo del gobierno y por el apoyo incansable del pueblo salvadoreño. Esta es la receta que ustedes eligieron. La receta que está dando resultados. Tantos resultados que el mundo entero ha puesto sus ojos aquí. Bueno, dice, si es necesario se va a utilizar medicina amarga, pero se necesitan 3 cosas para poder solventar el problema de la economía. Uno, dice, la guía de Dios. 2, el trabajo incansable del gobierno. Y 3, que el pueblo defienda a capa y espada todas las decisiones que se tomen. Nada en concreto, solamente precisamente pedir la confianza del pueblo salvadoreño. Bueno, yo creo que eso sí es muy, muy concreto. Digo, en el sentido de en economía, hablar pues sin números es bien complicado, ¿verdad? Decir voy a alcanzar este objetivo, esta meta, no hay nada de eso. Digo, en la simpleza es la contundencia del discurso del presidente, pero prefiere irse por lo simple y no por lo más complejo, porque definitivamente la gente no lo entiende. Yo creo que el pueblo salvadoreño quiere resultados, no que se le hable bonito. Ahora, ¿cómo se va a lograr eso? Porque el presidente dice, la guía de Dios, ¿verdad? El trabajo incansable del gobierno, hay un compromiso para que el gobierno vaya a trabajar de manera incansable para poder lograr los objetivos, y que el pueblo salvadoreño defienda cada una de las decisiones que se toman. Sí, bueno, primero lo de Dios, se supone que somos un Estado laico, ¿verdad? Aunque yo en lo personal soy creyente, a mí no me molesta que se mencione. Hay gente que sí se molesta porque dice que somos un Estado laico, que no sé qué. Pero bueno, eso no hace daño, ¿verdad? Yo como creyente creo que definitivamente sí. Primero Dios, ¿verdad? Lo decimos comúnmente. Voy a hacer tal cosa, primero Dios, ¿verdad? Porque uno puede decidir cualquier cosa y al minuto estar muerto. O sea que estamos llamando de Dios a final de cuentas. Sí. Luego, el trabajo del gobierno, definitivamente, ¿verdad? Un gobierno desentendido, preocupado de otras cosas, corrupto, etcétera, no se va a involucrar en trabajar de verdad por resolver los problemas de la población, ¿verdad? Eso, desde luego. Y la tercera condición, la de defender a capa y espada los logros y luego iría atado lo de la confianza, el voto de confianza en lo que el gobierno haga, pues desde luego que también es así, ¿verdad? Es un tema técnicamente ya más como de economía política. Las grandes transformaciones sociales en la historia se han hecho primero con un compromiso político de alto nivel del gobierno, un gobierno que está comprometido, pero segundo con un respaldo amplio de la población, si no, no hay proceso de transformación. Entonces eso es lo que él está básicamente pidiendo en el tercer requisito. Sí. Ahora, doctor, lo dice en términos muy simples, pero ahí hay un respaldo teórico muy sólido. Sí. Ahora, doctor, ¿se atrevería usted a interpretar, porque es una especulación, definitivamente, ¿verdad? Es una cosa necesaria porque no sabemos, ¿verdad?
¿A qué se refiere el presidente si hay necesidad para arreglar la economía? Hay que aplicar la medicina amarga. Sí, bueno, este es un punto importante porque, como bien decís, él ha hablado de medicina amarga, pero no ha dicho qué están teniendo. Ni siquiera mencionó impuestos. Mencionó impuestos anteriormente en el sentido de que había quitado. Sí, y no puesto. Y no puesto. Correcto. Pero yo pensaría que no hay que descartarlo dentro del menú de medidas, porque él habló de medicina amarga justamente en el contexto de las medidas que habría que tomar para curar al paciente de la mala economía. Entonces, yo creo que ahí no habría que descartar que esas medidas, ya cuando entre al tema concreto de tratar al paciente, incluyan impuestos, considerando la situación fiscal. Pero no, estamos especulando, ¿verdad? En este momento no sabemos, porque él no lo ha explicitado, qué está entendiendo por esa medicina amarga. Pero normalmente cuando en temas económicos uno piensa en medicina amarga es impuestos o... vaya, por ejemplo, si se trata de recorte de gasto público y uno piensa, esto ligándolo, no sé si oíste las declaraciones que Milei le hizo a una creo que era una emisora, un canal, un periodista argentino sobre el Google, y entonces él decía que Google le está proveyendo al gobierno de El Salvador una herramienta informática para hacer más eficiente el Estado y para achicarlo. Entonces, si eso es cierto, achicar el Estado probablemente implique recortar el empleo público. El Estado salvadoreño, el gobierno, el sector público tiene ahora como más de 180,000 empleados. Entonces, si eventualmente achicar el Estado implicara recortar empleos públicos, eso sería una medicina también muy amarga para la gente que quedara, digamos, despedida. Pero, de nuevo, estamos especulando, sí. No sabemos totalmente. A final de cuentas que... Pero en la especulación, ¿usted cree que lo de los impuestos el presidente está hablando pudiese estar hablando de impuestos y de reducir el gasto público? Yo creo que sí. Bueno, en este momento me imagino que él digamos, no lo tiene ya concretado, ¿verdad? Pero en el horizonte de su análisis, yo creo que eso sí es bastante probable que aparezca. Bueno, no sabemos. Con el estilo del presidente, creo yo que va adelante con las cosas, ¿verdad? Sí. Pero hay temas objetivos, ¿verdad? Los recursos que tiene El Salvador son suficientes para manejar, para su gestión fiscal, no. Entonces eso te indica que hay que hacer un ajuste, ya sea por el lado de los ingresos o los gastos o una combinación de las dos cosas. Entonces, ¿cómo se haga el ajuste en este momento? Es difícil decirlo, pero de que se va a necesitar un ajuste, yo creo que sí, es muy probable. Y esto es medicina amarga, desde luego, bajo cualquier medicina óptica. Amarga porque es gente que se quedaría fuera de... Aunque no haya despido de empleados públicos, pero por ejemplo, algún ajuste por el lado de los impuestos, es medicina amarga. Sí, pero fíjense que el presidente, por ejemplo, que no lo veo amigo del impuesto al valor agregado, que es el impuesto que es el impuesto que más golpea. Sí, no, yo no creo que el IVA esté contemplado en el menú de opciones, tampoco. No lo veo para nada. ¿Y qué opciones tenemos? Bueno, yo he hablado, por ejemplo, del impuesto predial. Yo creo que el impuesto predial El Salvador debería tener impuesto predial desde hace mucho tiempo. Entonces, si se está considerando opciones por el lado de la recaudación, de incremento de la recaudación, yo creo que el predial es casi algo obligado. Vemos ahí un montón de edificios, de apartamentos de $250,000, casas de $500,000, de $1 millón, de $1,500,000, y se paga 0 sobre esos bienes. Es el único país en el mundo que no tiene impuesto predial. Entonces yo creo que debería de haber un impuesto predial. Claro, el impuesto predial no significa que si vos tenés tu casita de interés social de $50,000 vas a pagar. No,
O sea, esa gente quedaría exenta. Ahí hay que determinar, ¿verdad?, el piso sobre el cual se empezaría a cobrar el impuesto predial. Pero yo creo que sí, hay un montón de gente que tiene, bueno, un montón, hay gente que tiene recursos en los bienes inmuebles y, como te digo, no se pagan ni un centavo. Por eso yo creo que ahí debería de pagarse. En el IVA yo me inclinaría a un IVA suntuario. Por ejemplo, si vos puedes comprar un Lamborghini, Un yate, un Rolex, en fin, cualquier cosa suntuaria, yo creo que puedes pagar un IVA de 25%, tranquilamente. No creo que recaude mucho, pero es el simbolismo de que en lugar de este impuesto al patrimonio que han sugerido algunos, yo pensaría más en un IVA suntuario. Ahora, ¿y qué te parece, doctor, la propuesta de Patricio Pineda en lo relacionado a ponerle un impuesto a los capitales para subirle el salario a la clase trabajadora? Mira, yo el problema que veo en eso es, viendo lo que pasó en Francia en el 2012, que el presidente François Hollande puso un impuesto a los súper ricos, se le fueron de Francia, se fueron a Suiza sobre todo, y tuvo que retractarse el gobierno de Hollande. O sea, básicamente lo que hizo es ahuyentar o ahogar a la gallina de los huevos de oro. Entonces yo pienso que no funcionaría. Pero hablemos, doctor, claro y pelado como el ajo. Aquí todas las empresas multinacionales, ese capital ya no está en El Salvador. De esas familias que han amasado y de las que habla Patricio Pineda. Okay. Y entonces, ¿a qué le pondrías el impuesto entonces si ya no están? Con mayor razón no tendría sentido el impuesto. Si ya el patrimonio se fue a otro lado, ¿a qué le vas a poner el impuesto? ¿Y si él hablaba de su riqueza. 7 familias han amasado una cantidad bastante... Yo había oído que decían que los 180 salvadoreños más ricos tienen 21 mil millones de dólares, algo así. Primero, no sé de dónde salen las cifras. Sí, habría que preguntárselo a él, ¿verdad? Bueno, no solo él lo menciona, hay otra gente que lo menciona. Primero, de dónde salen las cifras. Ciertamente hay gente que tiene mucho dinero en El Salvador, eso no se discute. Ahora, ¿cuánto tienen? Eso ya es más difícil determinarlo. Y un impuesto al patrimonio, bueno, además de que puede ocurrir lo que ocurrió en Francia, también es una mala señal para atraer inversión extranjera directa. Bueno, ahora, hay que analizarlo, todo hay que analizarlo, sí, pero concienzudamente, con datos. Claro, usted cree que más por el lado del impuesto predial se pudiera recaudar, pudiera ser más sensible la recaudación. Sí, porque si vos tenés un penthouse no te lo puedes llevar a Miami, o sea. Y si lo querés mantener, tenés que seguir pagando ese impuesto. Exacto, entonces ahí no hay escapatoria en el predial. Ahora, y al que se lo vendas, tenés que saber que ese tiene que pagar un... Sí, ahora en la transferencia, si lo vendes, ahí sí pagás impuesto en la ganancia de capital. Por ejemplo, si vos lo compraste en 200,000 y lo vendés en 300,000, hay con una reforma a la renta que puso Carlos Cáceres, tenés que pagar por la diferencia. Si vos lo compraste en 200 y lo vendés en 300, esos 100,000 tienen impuesto. Tienen un impuesto a las ganancias de capital. Okay. Para la segunda propiedad que vendas. La primera no, pero la segunda, a partir de la segunda sí. Pero eso existe en todo el mundo, además del impuesto predial. O sea, no es incompatible uno con el otro. Bueno, pero entonces debemos de estar tranquilos que la medicina amarga estará enfocada no en el salvadoreño de a pie, ¿verdad? Estará enfocada más en los que más tienen. Yo pensaría que así sería. Sí, los que más tienen. Que es lo correcto, ¿verdad? La equidad tributaria, bueno, equidad horizontal, que es que todos los que ganan igual, paguen igual. Y equidad vertical, que es los que ganan más, paguen más. Paguen más. Entonces, son principios de equidad tributaria. Ejemplos de impuestos prediales en el mundo, ¿a partir de cuándo una propiedad, el costo de una propiedad tiene que pagar impuestos? Vaya, por ejemplo... $200,000, 250. Lo que pasa es que los impuestos prediales son viejos en el mundo.
Entonces vienen de épocas, vaya, ponete Guatemala, yo creo que ahí, no sé si hayan corregido eso, pero el mínimo andaría como un equivalente a una vivienda de $20,000, que obviamente ahora, ¿qué vivienda vale aquí 20,000? Ya ni siquiera las de la Campanera, No, creo. Entonces, ya las andan cotizando en 75, 100 mil. Sí, entonces, bueno, algo así. Bien arregladita. Habría que determinar cuál es el nivel, así como en el impuesto sobre la renta, bueno, cuál es el nivel de ingreso por debajo del cual una persona debería estar exenta. Entonces, lo mismo con el predial. Bueno, las viviendas que valgan menos de esto, esas están exentas. Y las que valgan más de eso, ahí el predial se pone en términos de millar, ¿verdad? 1 por 1,000 o 3 por 1,000, a partir de lo que se establezca, 70,000, 80,000 para arriba. Entonces, por ejemplo, si es una vivienda de 100,000, por ejemplo, y has puesto el mínimo en 80, pagaría $1 por cada $1,000 sobre los 80,000, sobre 20,000. O sea, no es mucho. Ahí es cuestión de ajustarlo, ¿verdad? De señalarlo bien. El predial en el mundo en general no rinde mucho, pero porque los sistemas de catastro no son buenos y, bueno, hay bastante ¿cómo se llama? Leaks, como filtración del impuesto. Pero en El Salvador, como es chiquito, se puede armar un buen sistema de catastro y yo creo que unos $300 millones si se recaudan de predial. Sí. Bueno, habría que ver qué es lo que va a implicar este tema de que si hay necesidad, pues se va a aplicar la medicina amarga. Pero por lo menos estamos advertidos. No, claro. Estamos advertidos de que para curar al paciente en las otras cosas que tiene, probablemente hay que aplicar medicina amarga. Es correcto. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, doctora Acevedo. Nada más decirles que los que estaban consultando sobre la ruta de envío Guatemex a Los Ángeles, California, ya está habilitada. Y esta es la próxima salida, 13 de junio. 8 de julio comienza a colectar las cajas en Los Ángeles, California. El teléfono es el mismo, 786-216-9013. Y recuerde que puede pedir su caja para que se la vayan a dejar. Puede también, cuando ya la tenga yenda, se la van a ir a recoger a partir del 8 que van a colectar sin costos adicionales. Se llega hasta su domicilio. 13 de junio, por favor, no pierdan de vista esta fecha. Y recuerden que Envío Guatemex es servicio garantizado. Estaba escuchando gente que estaba diciendo que hasta 3-4 meses para que llegara una caja desde Los Ángeles, California hasta El Salvador. Perdón, no. Y eso es lo que queremos cambiar con la mística de trabajo, con la experiencia, pero además con esa forma de trabajar que es muy, pero muy responsable de Envío Guatemex y de sus ejecutivos, ¿verdad? 786-216 y el resto de las ciudades que ustedes saben donde ya se presta el servicio de envíos Guatemex. Bueno, la Santaneca de la Mission en la Bahía de San Francisco, California. Si buscas un lugar con comida casera Salvamec preparada en el momento, pues ya saben, visiten a nuestros buenos amigos del restaurante La Santaneca de la Mission en la calle Mission cerca de la 24. Y para los que andan buscando boletos económicos de avión, pues Sunset Travel está atendiendo a toda la comunidad latina con boletos económicos garantizados, ¿verdad? Ya hay muchos testimonios de personas satisfechas. También se prestan otros servicios. Llame a esos teléfonos que aparecen en pantalla para que lo puedan atender de manera personalizada y que usted no pierda tiempo. Es decir, que lo atiendan al gusto al cliente. Con Sunset Travel, pregunte por los otros servicios. Notario público, cartas poder, boletos económicos de avión y cartas de viaje para niños. Ya regresamos, no nos cambien. Hermano salvadoreño, es tiempo de invertir en El Salvador. Soy Danfred Mejía, ejecutivo de Regresa Seguro. Tú que vives en Estados Unidos o Canadá y buscas adquirir un seguro en El Salvador para ti o tu familia, te tenemos excelentes noticias. Con Regresa Seguro puedes asegurar tu inversión, tu casa, tu vehículo o tus familiares, desde el lugar que te encuentres y sin importar tu estatus migratorio. También con Regresa Seguro puedes adquirir un programa de retiro por medio de un seguro de vida y ahorro y gozar de la asistencia Salvador del Mundo.
en la cual te proporcionamos todo lo concerniente a emergencias cuando nos visites en El Salvador. Agenda tu cita al 818-745-4129. Asegura tu futuro y el de tus seres queridos con Regresa Seguro. Hola, ¿qué tal mis amigos y paisanos? Estamos muy contentos porque les traemos buenas noticias. Vean este hermosísimo pick-up. Es parte de la nueva flota de unidades que va a tener a disposición para ustedes Evolution Rental Service. Cuando de rentar un vehículo se trata, ustedes deben de pensar en Evolution Rental Service. Y el número de teléfono es 310-994-2563. Tú, amigo y paisano que vienes de vacaciones, vienes a hacer turismo médico, vienes de negocios, no importa cuál sea tu necesidad, si es la playa, la montaña o la ciudad, pues ya puedes comenzar a pedir, por favor, que te renten estos hermosísimos pickups. Son 3 unidades que estarán disponibles para que ustedes los puedan rentar a partir de este momento. Y recuerde, el número de Evolution Rental Service para que puedas rentar tu vehículo con ellos y puedas pedir estos pickups es 310-994-2563. Así es que por favor les pido, mis amigos y paisanos, cuando piensen en rentar un vehículo, piensen en Evolution Rental Service y ahora ya pueden pedir estos pickups. Son 3 unidades que van a tener a disposición y bueno, como siempre, Evolution Rental Service evolucionando para darle un mejor servicio a todos y cada uno de ustedes, mis amigos y paisanos. No olviden el número 310-994-2563, el número de Evolution Rental Service para que rentes tu vehículo con Evolution Rental Service. Por fin llegó la gran apertura de Luke Dental Clinic en San Salvador. Será el próximo 10 de junio y ahí está para que agendes tu cita en San Salvador. 10 de junio, gran apertura. Y ahí vamos a estar acompañando a los doctores José Giovanni Hernández Torres y la doctora Stephanie Janet Flores de Hernández, ¿verdad? 10 de junio. El número de WhatsApp para que agenden su cita es el 6028-0068 y visite todas las redes sociales para que también puedan seguir a Luke Dental Clinic. ¿A dónde va a estar Luke Dental Clinic? En la avenida Maferrer Norte, Polígono G, número 1-A, Cumbres de Escalón, San Salvador, cerca de Redondel Luceiro. Yo les voy a estar dando todos los detalles porque ahí vamos a estar acompañándole a los doctores José Giovanni Hernández Torres y la doctora Stephanie Janet Flores de Hernández. Ya saben, 6028-0068. Todos los tratamientos y necesidades médicas odontológicas que tengan, ahí lo van a poder resolver. Pero lo más importante es la mística de trabajo, por supuesto, la empatía y también, por supuesto, la calidez con que te atienden, ¿verdad? Y bueno, sigue también funcionando la clínica en la Arista Plaza, carretera Cajutla, costado sur del IS, local Ayo 3 Sonsonate, con el número 7944-9703. Así que pueden ustedes, ya saben, los tratamientos más económicos, súper más económicos, los presupuestos que te desarrolles estos procedimientos en los Estados Unidos o Canadá. Gracias a Luke Dental Clinic. Ya abrieron aquí entonces. Ya abrieron, San Salvador, 10 de junio, Qué la bien. apertura oficial. Doctor, ¿qué le pareció el evento como tal de la investidura? A mí me gustó mucho, fíjate, me gustó, bueno, desde el discurso, el mismo traje del presidente, no sé quién se lo habrá diseñado, pero un color, bueno, un traje sobrio, pero muy elegante. Las capas azules de los muchachos, de los cadetes de la escuela militar, Sí, del pabellón nacional. parecían sacados de una serie de cómics, así, cosas
de superhéroes, esas capas de superhéroes, la gente, el público asistente, bueno, Javier Gerardo Milei. Sí. Esto, y además, bueno, yo como te digo, yo vi la grabación que Sí. hizo con drones y todo, entonces les quedó muy... Sí. Creo que mejor Es que, incluso que estar ahí. es que a la oposición no le gustó, doctor, ni el traje, ni lo de los cadetes, ni nada. Y a la oposición que le gusta, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que se hubiera hecho, si hubiera dado cifras, entonces hubieran dicho que muy poco concreto, que no sé qué. La oposición busca siempre, como dicen de las moscas, ¿verdad? El pedacito de mierda en todo. O sea, puede estar el lugar más bonito, la cosa bonita, pero ellas buscan el pedacito de mierda. No son como las abejas que buscan la miel en medio de la situación más fea. Qué interesante lo que dice el doctor. Sí, no, o sea, así son, o sea, es Así increíble. son. Mire, pero la decisión de no ir, ¿cómo la interpreta usted, de los 3 diputados de oposición? Va, ellos dicen que para no avalar o... No, ellos dicen que para ser coherentes en sus principios, ¿verdad? No van, ¿verdad? Porque para ellos es ilegal la investidura. Y es más, se atrevieron a decir que 2,7 millones de salvadoreños que votaron por el presidente no eran suficientes para poder avalar y respaldar la decisión que Sí, se iba a tomar. y ahí esas incluyen a las que yo voté. Por las que Sí, yo voté. pues sí, cabal. Bueno, cada quien tiene su criterio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me gustó mucho en la línea de, digamos, de que más allá de la opinión política que uno tenga, es un acto de Estado. Me gustó mucho tanto la oración de Monseñor Escobar como la de Dante Gebel. Ajá. O sea, no importa cuál es tu credo, no importa cuál es tu color político, este es un evento de Estado nacional y vamos a orar para que todo salga bien y el país salga adelante, ¿verdad? Yo creo que esa es la actitud. Sí. Ahora se les respeta si no quisieron ir, ¿verdad? Pero yo no, digamos, el hecho de estar en la oposición y de asistir, de haber asistido ahí, yo no lo interpretaría como que estás avalando la investidura, sino simplemente es un acto de Estado, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿usted cree que el presidente puede lograr el milagro económico de El Salvador? Yo creo que ese milagro va a estar más difícil, bastante más difícil Que el de la seguridad. que el de la seguridad, insisto, porque no solo depende de la voluntad de él, depende de los agentes económicos. O sea, la riqueza la generan los agentes económicos, no el Estado. Entonces el Estado no puede poner una pistola en la cabeza a los empresarios y decir, ustedes generan riqueza. Entonces, depende de los agentes económicos y no solo el Estado. Bueno, O no puede poner una pistola en la inversión extranjera y decirle, vengan acá. Bueno, no veo al presidente queriendo pelearse con los sectores productivos. De hecho, todos los sectores productivos emitieron comunicados respaldando Eso me parece muy interesante. la investidura presidencial. Y es otra vez el signo de que a lo mejor esos sectores productivos votaron por Joel o votaron por otro, pero dicen, bueno, él es el que ha ganado con el voto mayoritario de la población, él es el presidente, entonces hay que respetar eso. Y yo creo que es muy importante porque ciertamente había venido habiendo cierta fricción, ciertas tensiones entre el sector privado, una parte del sector privado y, digamos, las gremiales más importantes y el gobierno. Entonces creo que es importante este tipo de posicionamiento porque, de nuevo, de cara a la inversión extranjera, si un inversionista ve que en un país están peleando los empresarios con el gobierno, no van a querer llegar ahí. Entonces creo que es importante, ¿verdad? Muy bien. Es signo de madurez, a final de cuentas. Totalmente. Bueno, última pausa. Regresamos para poder hacer la conclusión con el doctor Carlos Acevedo.
Soy Leopoldo Hernández, gerente general de ACAAL de RL. Quiero hablarles en este momento de nuestras promociones para inversionistas. Tenemos actualmente en nuestro guardadito un producto pensado especialmente en los salvadoreños en el exterior para que tu remesa y tu esfuerzo esté bien guardadito con nosotros acá en ACAAL de RL. Además de eso, tenemos la promoción de que si usted apertura un depósito a plazo por $5,000, le damos una comida en la Ola Betos. Y además de eso, con nosotros no existe la mala suerte. ¿Por qué? Porque si usted ahorra con nosotros, apertura un depósito a plazo por $5,000 durante 12 meses, el 12º mes se lo duplicamos. O sea, le pagamos el doble de los intereses. Con ACAAL de RL no existe la mala suerte. Además de eso, y por último, si usted desea solamente ahorrar durante 6 meses, tenemos la tasa de interés preferencial del 9%. Los esperamos. Conozca, por favor, todas nuestras opciones para inversionistas. Próximamente en San Salvador, sobre el Paseo General Escalón. Muchas gracias. ¿Eres salvadoreño y vives en Estados Unidos? Seguramente has necesitado en algún momento un trámite legal dentro de El Salvador. Somos La Expertise, una firma legal con la suficiente experiencia para acompañarte en tus procesos legales como donaciones o compraventa de inmuebles, divorcios por mutuo consentimiento o por separación por 1 o más años, poderes, permisos de salida del país de menores o para emisión de pasaportes, testamentos, rectificaciones de partida de nacimiento, escrituras de identidad, juicios pendientes, levantamiento de restricciones migratorias, partición de inmuebles, entre otros. Recuerda, somos La Expertise, tu firma legal en El Salvador de confianza. El ex aspirante a la presidencia de la República, Manuel Chino Flores, y ahora aspirante a secretario general del FMLN, dice: yo quisiera que esa medicina amarga se atribuyera a todos los sectores, pero solo será un sector el que pagará y es el que siempre lo hace, el pueblo pobre. Habla también, mucha gente esperaba algunos anuncios de la toma de posesión y reclamaba que estaban por finalizar el día en que fue la investidura presidencial y no habían ministros nombrados. Todo está detenido, decía él. El Chino Flores. El Chino Flores. Bueno, ministros nombrados sí hay. Ya, sí, claro. Los que están porque siguen. Los que están porque siguen. Luego el hacer anuncios, bueno, yo creo que el anuncio, sí, hizo varios anuncios, lo que pasa es que los hizo en forma de metáfora. Claro. Pero el decir, bueno, vamos ahora a entrar en la parte económica, quizá haya que usar o aplicar, ¿no? Yo creo que son anuncios muy claros, que entiende la mayoría de la población. Perfecto. Muy bien. Bueno, doctor, creo que lo que nos queda es esperar, ser optimistas además, ¿verdad? Ajá. Por lo menos la gente le dio el respaldo al presidente de la República y está claro eso por el tema de haber logrado el milagro de resolver la inseguridad del país, ¿verdad? Porque mucha gente, incluyendo mucha gente de a pie, doctor, la gente que vendía pastelitos de chucho ahí en la calle con curtiditos, pupusitas, una planchita, fruta, refresco, la tiendita, el supercito, pagaban la extorsión porque se las exigían. Y la gran empresa también tenía en sus activos el pagar esas grandes cantidades de extorsión. Los transportistas también. Todo el mundo. Sí. Ahora, pareciera que si hay una cosa que va a ser indetenible, es el tema de que el gobierno vuelva a prestar el servicio del transporte público de pasajeros. Pareciera. Bueno, si de todas maneras está subsidiando fuertemente, creo que tiene lógica que asuma. En casi todo el mundo, aún el transporte, digamos, público, que es concesionado a privados, tiene un fuerte apoyo público. Porque las tarifas que habría que aplicar no podrían ser pagadas
por la mayoría de la población, ¿verdad? Sí. Que es la que usa el transporte público. Entonces, sí, creo que tiene sentido. En lo de la energía sí, creo yo habría que estudiarlo más, pero en principio tampoco me cerraría yo a que no se pueda. Muy bien, doctor. Bueno, muchas gracias. Natán, gracias a ti. Dice el doctor que jamás se vuelve a venir a las 3 de la mañana. No, mejor me vengo en la noche y ya amanezco aquí. Vaya, eso hubiera hecho, ya ve. Lo que pasa es que la verdad que jamás me imaginé que semejante tráfico hasta antes de las 6 de la mañana ya la cola de carros para entrar. Terrible. Desde Santo Tomás. Antes de las 6 de la mañana. ¿Cuántos kilómetros hay de Santo Tomás aquí al monumento de la...? Sí, terrible. Y desde Santo Tomás. Desde Santo Tomás ya empezaba el tráfico. Y no es que hubiera accidente, o sea, el montón de carros. Es la carga vehicular. Bueno, tanto así que el Waze para llegar acá me mandó allá por el gimnasio, luego ahí por la colonia Roma, me sacó aquí por la Loma Linda y luego porque pasar por lo más lógico hubiera sido por la Ceiba. Bueno. Era un tapón. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros aquí en Las Cosas Como Son. Será hasta la próxima. Siempre un gusto, doctor. Está muy ocupado el doctor. Bueno, hoy sí tenemos radio en Las Cosas Como Son Radio. Los espero a las 2 de la tarde. Y también tenemos la noticia del día en Las Cosas Como Son. Esperemos estar hoy a las 5 de la tarde. Ayer me tocó resolver un montón de cosas. Vieran, estuvo de locura, ¿verdad? Estuvo de locura. Y bueno, les estaré dando noticias en los próximos días respecto a algunas cosas. Me acompañan por favor hoy a las 2 de la tarde en la poderosa ISKL y más tardecito en Las Cosas Como Son, la noticia del día en Las Cosas Como Son. Pórtense bien, que nada les cuesta, ustedes me conocen, yo soy Josué Natán Baqui, buenos días para todos. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados.